Mi nombre es Diego Morales. Vivo en Oviedo, España. Es una ciudad tranquila, rodeada de montañas, bosques, niebla y más silencio del que cualquier persona realmente necesita. He vivido aquí toda mi vida. Mi abuela, Carmen, fue enterrada aquí en 2009. Recuerdo el funeral, o al menos lo que un niño de 5 años puede recordar. Lluvia, un himno que no entendí, y la forma en que mi madre susurró: no llores. A ella no le gustaría verte llorar, pero la semana pasada mi abuela me llamó y no ha parado. Todo comenzó un martes, eran las 11:38 de la noche. Lo recuerdo porque el microondas estaba parpadeando. Acababa de recalentar restos de macarrones con queso y me dejé caer en el sofá como si me tragara entero. Había estado trabajando largas horas en el aserradero, a las afueras del pueblo. La misma rutina de siempre, el mismo entumecimiento, hasta que sonó el teléfono. No mi móvil, el fijo, que no había sonado ni una sola vez desde que me mudé. La pantalla no decía desconocido, simplemente llamada privada. Al principio pensé que era un teleoperador, o peor aún, alguien del pueblo que aún pensaba que la gente se comunicaba por teléfono fijo. Pero contesté. Hubo un crujido, no estática, respiración, y luego la voz, suave, temblorosa, familiar. Diego, ¿estás solo? No dije nada al principio. No podía, porque reconocí la voz. No vagamente, no tal vez. La conocía, era ella, Carmen Morales, mi abuela. Pero eso es imposible. Yo la enterré. Recuerdo el ataúd, las flores, la forma en que mi madre no lloró hasta la última palada de tierra. Colgué. No dormí esa noche. La noche siguiente, la llamada volvió. Misma hora, 11:38 p.m. Mismo número. Llamada privada. Me quedé mirando el teléfono mientras sonaba. Dejé que sonara 4 veces, 5, y contesté, la misma voz, la misma respiración, pero una frase nueva. No dejes que se lleven la casa. Y luego, el clic. Intenté devolver la llamada. El número no existía. El proveedor del servicio fijo me dijo que no se había realizado ni recibido ninguna llamada en mi línea durante los últimos 30 días. Aunque ahora había sucedido 2 veces. Revisé las ventanas, las cerraduras. No podía explicarlo, pero sentía que me observaban. No desde afuera, sino desde debajo de la casa. Vivo en la casa que me dejó mi abuela, antigua, de madera con suelos que crujen, un sótano que nunca abro y un segundo dormitorio que mantengo cerrado. Aunque no recuerdo por qué, me convencí de que todo había sido un sueño. Tal vez estrés del trabajo, tal vez una vieja memoria reapareciendo en mi voz, como un trauma que vuelve en forma de eco. Pero en la tercera noche la voz no solo era familiar, sabía cosas. Has dejado la luz del porche encendida otra vez. Lo dijo justo antes de que me diera cuenta. Miré por la ventana delantera y efectivamente, la luz del porche estaba encendida. Yo no la había encendido. A la mañana siguiente encontré algo que me heló más que las llamadas. En la mesa de la cocina había una carta. Papel viejo, escrito a mano, amarillento en los bordes, doblado una sola vez, exactamente como mi abuela solía doblar las cosas. Dentro decía: mintieron sobre mi muerte. La verdad está en el sótano. Firmado. Carmen no había bajado al sótano desde que me mudé. La llave había desaparecido. La puerta siempre estaba atascada, pero ahora estaba ligeramente abierta, apenas una rendija, lo suficiente para dejar que el aire frío subiera por las escaleras. Esa noche la llamada llegó más temprano, 11:10 p.m., la misma voz. Pero esta vez, antes de que pudiera decir algo, escuché otra voz en la línea, débil, masculina, gritando, o ahogándose, o ambas cosas. Luego, la de ella otra vez. No bajes, Diego, aún no. Y el clic. Empecé a llevar un cuaderno, anotando cada detalle. Cada noche ella llamaba. Cada noche decía algo nuevo. Cada noche estaba más cerca de algo final. No se lo conté a nadie. No podía. ¿Quién lo creería? Y lo peor, una parte de mí no quería que terminara, porque por aterrador que fuera escuchar la voz de alguien que ya no debería existir, era ella, lo sabía.
Lo sentía en el temblor de mis manos antes de que sonara el teléfono, en la forma en que el aire se espesaba justo antes de oír su respiración. Y esa noche era la número 20. Diego había recibido 19 llamadas de su abuela muerta. Ella lo advertía sobre la casa. Le dejaba notas que no deberían existir. Y el sótano ya no estaba en silencio. Había algo mal en las paredes. Sé que suena paranoico, como alguien que ha estado demasiado tiempo solo. Pero no solo escuchaba cosas, las sentía. El aire cambiaba. Las esquinas parecían observarme cuando pasaba. Desde que empezaron las llamadas, siento que la casa respira. El día 20 encontré la fotografía. No era mía. Yo no la había tomado. Y sin embargo estaba allí, en el suelo de mi cocina cuando regresé del trabajo. Boca abajo, perfectamente centrada, como si alguien la hubiera colocado con cuidado. Cuando la volteé, el aire se me cortó. Era una foto mía, durmiendo, en mi propia cama, tomada desde dentro de la habitación. Yo vivo solo. Las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas aseguradas, y aún así alguien o algo había estado allí, mirándome, de cerca. Pero eso no fue lo peor. Detrás de mi cuerpo dormido, apenas enfocado, de pie en el pasillo, estaba mi abuela, el mismo vestido que recordaba de niño, el granate con cuello de encaje blanco, el que usaba todos los domingos para ir a misa, solo que ahora estaba arrugado, manchado y desgarrado en el hombro. Su rostro era borroso, pero su mano estaba extendida hacia la cámara, hacia mí que me la fotografía. No pensé, solo la tomé, encendí el mechero y la vi convertirse en ceniza negra en el porche trasero. A la mañana siguiente volvió a aparecer, en el mismo lugar, exactamente igual, pero esta vez había algo escrito en el reverso, con la letra de mi abuela: él sabe que ya estás despierto. Ese fue el día en que dejé de apagar las luces, no fui a trabajar, no salí de casa. Empecé a pegar papel negro en las ventanas, como si construyera un búnker. Encendí todas las luces en cada habitación, el baño, el armario, incluso dentro del refrigerador. Cada rincón de la casa debía estar iluminado, porque algo se movía en las sombras. Podía escucharlo. Y lo peor, empezó a susurrar. No palabras al principio, solo movimiento. Un crujido detrás del frigorífico cuando miraba hacia otro lado. Un golpe suave bajo las tablas del suelo, cerca del sofá. El zumbido estático del viejo televisor, aunque no lo había enchufado en meses. Entonces las llamadas cambiaron. Comenzaron a llegar 2 veces por noche. Luego 3, la misma voz. La misma pregunta. Diego, ¿sigues solo? Pero ya no lo estaba. Podía sentirla. Incluso cuando no hablaba. Incluso cuando el teléfono guardaba silencio. Me despertaba con olores. El perfume que usaba mi abuela flotando en mi habitación como cuando venía a arroparme de niño. O el olor de su comida. Cebolla y ajo, patatas asadas, maíz con mantequilla, pero ahora acompañado de un hedor a podredumbre. La noche número 23 dijo algo nuevo, algo que no sonaba como una advertencia, sino como una cuenta regresiva. Tienes que recordar lo que enterraste, el que está debajo del otro. No entendí lo que quería decir, pero mi cuerpo sí. Empecé a temblar, como si mis músculos recordaran algo que mi mente no podía alcanzar. Ese mismo día encontré algo detrás del espejo, en el baño detrás del botiquín. Un espacio hueco que nunca supe que existía. Dentro, una caja pequeña, metálica, cerrada con un pestillo oxidado. La rompí. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a mí. Cada una fechada con un año de diferencia, 2009, 2010, 2011, hasta 2022. Todas firmadas Abuela C, pero estaban escritas en pasado, como si yo hubiera muerto. Diego, hoy habría sido tu 12º cumpleaños. Horneé tu pastel favorito y dejé una porción afuera por si acaso. La perra sigue esperándote junto a la ventana. Creo que a veces te ve. Sigo escuchando tu voz en el sótano. No es posible. Pero la escucho. ¿Por qué escribiría cartas así? ¿Dolor, demencia? ¿O algo peor? ¿Algo que difuminaba la línea entre la memoria y el tiempo? Llamé a mi madre. No hablábamos desde hacía más de un año.
contestó con cautela. Su voz sonaba cansada, como si hubiera estado esperando esa llamada durante años, pero temiendo el momento. Le pregunté directamente: ¿la abuela Carmen perdió la cabeza alguna vez? Silencio. Una respiración larga y luego 5 palabras que nunca olvidaré. Ella solía decir eso. De ti, no entendí. ¿Qué solía decir? Pero mi madre no respondió. La llamada se cortó, sin estática, sin aviso, solo silencio muerto. Cuando intenté volver a llamar, el número no existía. El número de mi madre. Mi madre, desaparecida. Destrocé la casa buscándola. Cartas, fotos, cualquier pista. Y fue entonces cuando la encontré. La segunda puerta al sótano, no la del pasillo. Otra, oculta detrás de una estantería en la habitación de invitados. Una pared falsa, con una puerta que descendía a una parte de la casa que no sabía que existía, y talladas en la madera, en lo alto de la escalera, había 5 palabras: solo los muertos bajan aquí. Me quedé ahí de pie durante horas, escuchando. Los escalones no hacían eco, absorbían el sonido. El aire era espeso, húmedo como el interior de algo vivo. A las 3:00 am, el teléfono fijo sonó. Corrí escaleras arriba para contestar. Las manos me temblaban, las piernas entumecidas, pero contesté. No bajes todavía, dijo ella. No hasta que recuerdes lo que pasó. Y luego algo más, algo que me hizo estremecer la piel. Ahora te estarán observando. No dormí esa noche, no porque no pudiera, sino porque ya no confiaba en el sueño. Cada vez que cerraba los ojos sentía algo moverse, no fuera, sino dentro de mí, como si mis pensamientos no me pertenecieran, como si los estuviera tomando prestados de alguien más. La puerta del sótano permaneció cerrada. La mantuve así, pero llamaba no con voces, no con sonido, con gravedad. Cada habitación de la casa parecía inclinarse hacia esa puerta, como si viviera en el borde de un agujero negro. Al principio el tirón era sutil, pero fue creciendo. Empecé a cerrar con llave la habitación de invitados. Amontoné muebles frente a la estantería. Evitaba siquiera pasar por ese lado de la casa. Sabía lo que había detrás de esa pared. Y eso sabía quién era yo. El día 25 desperté en el suelo de la cocina. Me dolía la espalda, el cuello rígido. Todas las luces estaban apagadas. Yo las había dejado encendidas. Fue entonces cuando noté la estática. No venía de un televisor, venía del teléfono fijo. El auricular estaba fuera de su base, tirado al lado de mi cabeza, y alguien lo había dejado en altavoz. Un zumbido bajo, interrumpido por respiraciones. Y luego una voz, mi voz. Lo siento, dijo. No quería despertar. Silencio. Después un sonido que apenas puedo describir, como si alguien estuviera despegando piel de papel. Y luego otra voz, la de ella. Esto no se trata de ti, Diego. Nunca se trató de ti. Clic. Me incorporé como pude, con el corazón desbocado, y entonces lo vi. Mi reflejo en la ventana de la cocina. Solo que yo aún no me había movido, y el reflejo sí me congelé. Lentamente levanté la mano, mi reflejo. Levantó la otra. Estaba invertido, pero no como un espejo, con retraso, y luego sonrió. Yo no pudo, corrí escaleras arriba, al baño. Encendí la luz. Me planté frente al espejo hasta que los ojos se me llenaron de lágrimas. Parecía yo, pero no sentía como yo. Los ojos estaban demasiado quietos, la piel demasiado pálida, y debajo de la mandíbula noté un hematoma formándose, uno que no recordaba haberme hecho. Revisé el móvil, el fondo de pantalla había cambiado. Mis fotos habían desaparecido, reemplazadas por imágenes que no reconocía. Yo, pero en otros lugares. Un aula en la que nunca estuve, una cabaña que jamás visité. Yo abrazando a una mujer que nunca conocí, sonriendo, con un anillo de boda en la mano. En la última foto, alguien había escrito: tú no eres el primero. Estrellé el teléfono contra el suelo, no porque quisiera, sino porque temía que siguiera cambiando. Necesitaba respuestas.
y el único lugar que quedaba por explorar era el sótano. Retiré la estantería. Abrí la puerta oculta. Sostuve una linterna en una mano y una barra de hierro en la otra, como si pudiera protegerme de lo que me esperaba abajo. El aire me golpeó como un paño húmedo, pesado, con olor a tierra, metal y algo más antiguo. Los escalones crujieron bajo mi peso. A medio camino la linterna parpadeó y murió. Oscuridad total, excepto por una luz tenue, azulada, que venía desde debajo del suelo. El sótano no estaba vacío. Era una habitación pequeña, de hormigón, tal vez 3 por 3 metros, y en el centro una silla, mirando hacia la pared, con alguien sentado en ella, de espaldas, inmóvil, sin respirar, cubierto por una sábana blanca. No me moví, no hablé, pero sabía que era yo. Me acerqué. Cada paso era una traición a la lógica. ¿Cómo podía existir aquí y allá al mismo tiempo? Pero ese cuerpo, quien fuera, tenía mi postura, mis cicatrices, el lunar de mi muñeca y el mismo hematoma bajo la mandíbula. Extendí la mano hacia la sábana y cuando la retiré, la cabeza se giró por sí sola, ojos negros, boca cosida y grabada en la frente con cortes profundos. Recuerda, grité, no por lo que vi, sino porque recordé. Y en ese instante lo vi todo: el accidente, el incendio, el momento en que mi abuela intentó salvarme, el momento en que yo la arrastré de vuelta hacia dentro de la casa, la forma en que gritó mientras el techo colapsaba. Ella no murió en su sueño, yo la maté. Corrí, no porque pensara que podía escapar, sabía que no, pero algo dentro de mí se negaba a quedarse quieto. Subí las escaleras como un loco. Cerré la puerta del sótano, la atranqué, le clavé tablas, como si los clavos pudieran detener algo que recuerda como grito. No dormí durante 2 días, no de verdad. Cada vez que mis ojos se cerraban, algo me traía de vuelta. Un ruido, un susurro, un aliento en mi oído. Empecé a tener visiones, recuerdos que no eran míos. O lo eran, pero no de esta versión de mí. Cumpleaños que nunca celebré. Un hermano que nunca existió, un patio de colegio con un columpio que jamás toqué, y sin embargo podía sentir el óxido en mis manos. Y en cada uno de esos recuerdos, ella estaba, observando a abuela Carmen, pero no sonreía, no era cálida, solo esperaba. El teléfono fijo sonó otra vez. Día 27, esta vez no preguntó si estaba solo. Él ha despertado, dijo la voz. Quiere volver. Y entonces escuché otra voz, la mía. Dijiste que podía quedarme. Tú no eres él, susurró ella, y la llamada se cortó. Dejé de fingir que estaba cuerdo, porque no lo estaba. La casa no estaba embrujada, estaba viva y lo peor, estaba reconstruyéndome. El espejo del baño empezó a mostrar nuevos moretones, cicatrices en lugares donde no recordaba haberme herido. El cabello, un día más corto, otro más largo. Mi rostro, ligeramente distinto, como si la casa me estuviera rehaciendo a partir de un plano antiguo, como si el verdadero yo hubiera muerto y ahora la casa estuviera reuniendo lo que quedaba. Volví a encontrar al otro yo, no en el sótano, en el ático desnudo, frío, temblando, acurrucado en posición fetal. Me miró y suplicó, por favor, no me devuelvas allí abajo. Cerré la puerta del ático. Nunca volví a subir. Día 29. Las luces dejaron de funcionar. Da igual cuántas bombillas cambiara, cuántos interruptores moviera, la casa quería oscuridad. Y en la oscuridad escuché sus pasos otra vez, suaves, lentos, pegajosos. Me encerré en la cocina, pero la puerta se abrió igual, no forzada, no rota, solo se abrió. Y ella entró, mi abuela, Carmen Morales. Solo que no era ella, sus ojos, vacíos, la boca, cocida como la cosa del sótano. La piel, gris, cerosa, moviéndose por debajo como si hubiera manos presionando desde dentro. No caminaba, pero su voz llenó la habitación. Has recordado. Ahora me lo debes. Intenté hablar, pero la mandíbula no se movía. Las manos, congeladas, ella se acercó.
y con cada paso las paredes palpitaban. La madera crujía como costillas bajo presión. Las tablas del suelo lloraban. Metió la mano en su pecho y sacó una caja, la misma caja que encontré detrás del espejo. La colocó sobre la mesa. Dentro, algo se movía, respiraba. Él nunca se fue, dijo. Solo lo olvidaste. Ahora déjalo entrar. Dio un paso atrás y lo vi. El otro Diego, el del sótano, arrastrándose desde debajo de la mesa, ojos negros, dientes rotos, pero sonriendo. Ahora estoy completo, dijo. Tú eres la sombra. Las luces parpadearon una vez, y luego negro total, y lo sentí, no como una posesión, sino como un reemplazo. Él se deslizó dentro, y yo salí. Desperté en el suelo, desnudo, cubierto de sangre. El teléfono fijo estaba en mi mano. Sonaba. Contesté. Diego, dijo la voz de ella. ¿Estás solo? Susurré. Ya no. Sigo viviendo en la misma casa. Al menos parece la misma casa. El suelo aún cruje en los mismos lugares. Las ventanas todavía vibran por la noche. El olor a libros viejos, polvo y naftalina aún se adhiere a las paredes, como si fueran piel. Pero algo está mal. Los ángulos son incorrectos, como si la casa hubiera sido reconstruida a partir de un recuerdo. No el mío, el de otra persona. Me despierto cada mañana en un cuerpo que se siente como un 3% demasiado apretado, como si fuera mío, pero no del todo. A veces olvido mi segundo nombre. A veces recuerdo una hermana que nunca tuve. Y a veces paso frente a los espejos sin reflejarme durante un segundo entero. Lo he cronometrado, ya nadie llama. Ni siquiera ella. El teléfono fijo sigue funcionando, silencioso, pero no muerto. A veces dejo el auricular descolgado, no para escuchar, solo para sentir algo. Para ver si ella vuelve a hablar, no salgo mucho. No porque tenga miedo, sino porque no creo que deba hacerlo. No sé quién vive en el pueblo ahora. Camino hasta el buzón una vez por semana. Nunca hay nada dentro. Los vecinos, si existen, nunca saludan. A veces veo siluetas en sus ventanas. A veces, esas siluetas se parecen a mí. Encontré un cuaderno en el ático, no el mío. Uno nuevo, lleno de páginas con una letra que no reconozco, pero que, de algún modo sí reconozco. Cada página dice lo mismo, una y otra vez. No eres Diego, pero te parecerás lo suficiente. Ella te perdona. Él, no. A veces por la noche sueño que estoy otra vez en el sótano. No el de concreto y frío, el otro, el que está debajo de ese. El que no debería existir. Allí hay otros. Los veo a veces, acurrucados como yo estaba, rostros distintos. Los mismos ojos y todos, tratando de recordar quiénes solían ser. La voz en mi cabeza ya no siempre es mía. Susurra cosas que no debería saber, cosas que aún no han pasado, como cuándo se irá la luz, o qué recuerdo se desvanecerá después, o qué clima hará el día en que finalmente deje de fingir. Hay un espejo en el pasillo. Paso por delante de él cada mañana. Intento no mirar, pero algunos días habla no con palabras, con movimiento. Me muestra sonriendo cuando no lo hago, parpadeando demasiado tarde, girando a la izquierda cuando giré a la derecha. La semana pasada me quedé frente a él durante 6 minutos completos. El reflejo no se movió y luego me guiñó un ojo. Ya no sé quién soy, pero sé esto: la casa recuerda. La casa me eligió, o tal vez lo que quedó de mí y lo que volvió del sótano. Nunca debió vivir. Esta noche el teléfono fijo sonó. Por primera vez en semanas contesté. No había voz, solo respiración, pero no era la suya. Era la mía, desde el otro lado. Y entonces, una voz infantil, pequeña, suave, de 5 años. Abuela, tengo miedo. ¿Por qué hay un hombre en mi cama con mi cara? Clic.